Ángel Reboredo, sí quisiera hacer algunos puntos fundamentales luego de que mis compañeros anteriores expusieron. Ustedes acaban de escuchar sobre el derecho deportivo, acaban de escuchar sobre el título del canal. Y aquí viene una interrogante interesante, el principio de igualdad jurídica laboral. Como ustedes han podido ver, esta situación que se da en los profesionales deportistas, en el canal de Panamá y en el tema que yo les voy a exponer dentro de unos momentos, dentro de unos instantes, vemos pues que este principio de igualdad jurídica se ve muchamente afectado. ¿Y qué entendemos nosotros por el principio de igualdad jurídica? Es el derecho de todos los seres humanos a ser tratados de manera igual ante la ley y a recibir la misma protección. Esto implica que no se pueden otorgar privilegios o excepciones que excluyan a unos de otros, entendiendo que son iguales en dignidad. Podemos afirmar que todo ser humano tiene derecho a ser tratado con respeto y consideración, participar en igualdad de condiciones en cualquier área de la vida y 3, gozar de la misma protección y garantía ante la ley. ¿Cómo podemos resumir esta verdad? Prohíbe la discriminación arbitraria, es decir, las diferencias de trato que no tienen una razón justificativa. Ya hemos visto dos temas donde este principio de igualdad de jurídica laboral se ve afectado. Ahora yo les voy a traer un nuevo tema. Y el tema que nosotros vamos a hablar entonces la jurisdicción del trabajo frente a las entidades diplomáticas y organismos internacionales que gozan de inmunidades con énfasis en el principio de igualdad jurídica laboral. Lo primero que vamos a observar es la inmunidad diplomática y los derechos laborales, un equilibrio necesario. Con esta presentación lo que tratamos de ver es qué ocurre con aquellos trabajadores que laboran para consulados, embajadas, organismos internacionales que están protegidos por el Convenio de Viena de 1961 y que al momento de tener un reclamo en lo que se respecta a prestaciones laborales, tienen algún tipo de impedimento para acceder a la justicia laboral. Y aquí resulta interesante. ¿Por qué? Porque en base a este principio jurídico laboral, todo trabajador, independientemente de dónde labore, ya sea en el sector público, en el sector privado o ante estas entidades, debe tener la garantía que en el momento de hacer un reclamo sobre sus prestaciones laborales, estas efectivamente serán pagadas. Pero esto no ocurre con estos trabajadores que nosotros encontramos que laboran para estas entidades. Y de ahí surge una problemática de la inmunidad en el ámbito laboral. Recordemos que el convenio de Viena de 1961 da una serie de prerrogativas a estas entidades diplomáticas en cuanto a fueros, privilegios, no se permite secuestrar, embargar, y entendemos esta realidad como consecuencia de que estas entidades, por la relación que tienen con el Estado donde se encuentran, pues hay que dar una serie de garantías para su funcionamiento. Sin embargo, este sentido de inmunidad se ha extendido de manera tal que se ha mal interpretado porque producto de lo que se entiende por inmunidad diplomática, entonces estos trabajadores al momento de un reclamo tienen dificultad para garantizar el pago de sus derechos. Si bien entendemos en cuanto a conflicto de normas que la inmunidad diplomática es esencial para la soberanía, a menudo choca con los derechos laborales fundamentales. Esto crea un vacío legal donde los trabajadores de estas entidades pueden quedar desprotegidos. Ahora bien, vayamos a ver los antecedentes internacionales y la búsqueda de un equilibrio. Vemos entonces una inmunidad condicional, es decir, que los estudios y jurisprudencias sugieren que la inmunidad no debe ser incondicional, especialmente en asuntos laborales que no afectan directamente las relaciones diplomáticas. Derechos laborales que prevalecen. En este sentido debemos tratar lo que establece el capítulo 3 de la Constitución Política de la República de Panamá. Tenemos el capítulo del trabajo. En dicho capítulo se establecen una serie de disposiciones que van encaminadas a garantizar este principio de igualdad laboral. Entre ellos podemos mencionar
el artículo 77 de la Constitución Política, que establece que para efectos de atender las controversias que surjan entre el capital y el trabajo, siendo ellos trabajadores y empleadores, deberá haber una jurisdicción especial de trabajo. ¿Cuál es el sentido de esta jurisdicción especial de trabajo? Es garantizar que todo trabajador se le respeten sus derechos en materia laboral. Vuelvo a reiterar, este principio de igualdad jurídica laboral vamos a ver que es vulnerado en muchos sentidos en Panamá. En el sector público, cuando vemos, por ejemplo, a los trabajadores del sector público se les permite asociaciones y no sindicatos. Recientemente, en el 2015, bajo un amparo en atención a la Universidad de Panamá, se reconoce el derecho de sindicación en atención a convenios internacionales, como el 87 y el 98 de la OIT, que no establecen ningún tipo de discriminación con respecto a la formación de los sindicatos. Sin embargo, en Panamá vemos que algunas entidades públicas, los trabajadores del sector público, no se les reconoce el sindicato y por ende tienen problemas al momento de tratar de negociar mejores condiciones de trabajo o de empleo. Aún existiendo algunas entidades con sindicatos, ¿sí?, no tienen una ley que establezca cuál es el procedimiento a seguir frente a una negociación colectiva, frente a un llamado de huelga, entre otros temas. Uno de los aspectos que se dan en este tema son los desafíos y soluciones en el contexto panameño. Vemos obstáculos legales. La inmunidad diplomática limita la capacidad de las entidades administrativas y judiciales panameñas para hacer cumplir decisiones laborales que quedan en indefensión. Mecanismos de resolución. Se necesitan mecanismos alternativos como la conciliación, la mediación y el arbitraje para resolver estos conflictos sin afectar la inmunidad diplomática. Al respecto debemos mencionar que actualmente cuando se da algún tipo de diferencia entre estas entidades diplomáticas, consulados, embajadas, organismos internacionales amparados bajo el Convenio de Viena de 1961, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien puede atender una conciliación. Sin embargo, si bien se hace el esfuerzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene los mecanismos coercitivos para exigirle a esta entidad diplomática que responda a los efectos de cumplir con los derechos que le corresponden a este trabajador. Entonces, se trata de plantear la situación, se trata de que ellos lleguen a una conciliación, a un acuerdo. Sin embargo, si la entidad se niega, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene dentro de su estructura cómo obligar al pago de dichas prestaciones y el trabajador queda en indefensión. Esto también se da con respecto al órgano judicial. Cuando un trabajador quiere reclamar ya por la vía judicial en atención que los mecanismos alternos de solución de conflictos no han dado el resultado esperado, entonces también tienen el problema que cuando acuden a estas instancias, producto del convenio que acabamos de mencionar, los jueces, inclusive a nivel del Ministerio de Trabajo, se niegan ni siquiera a recibir las demandas. Y en esto yo tengo que ser justo. En el caso de las juntas de conciliación y decisión, que es un ente tripartito, donde hay una representación de empleadores, trabajadores y de gobierno, sí se da el hecho de que reciban las demandas, pero a nivel del órgano judicial, los jueces tienden a rechazarlas de plano. Entonces, el trabajador queda en total indefensión. Y sobre este aspecto deberíamos entonces analizar tres situaciones. La dignidad humana. La protección de los derechos humanos es intrínseca a la soberanía, garantizando la dignidad de las personas. De ahí que debemos ir a otros convenios. Recordemos que con el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá, Panamá acata los convenios internacionales. Entonces, aquí entraría una reflexión. Podríamos establecer, está el convenio de Viena que habla sobre este privilegio, esta protección, esta inmunidad diplomática. Están los convenios de la OIT, el 87 y el 98, que habla del reconocimiento de los derechos a favor de los trabajadores,
Tenemos una constitución política en la República de Panamá que tiene todo un capítulo del trabajo donde se establece al final, en el artículo 79, que lo que está consagrado en la Constitución se entiende como el mínimo en cuanto a derechos y garantías que debe tener un trabajador. Sin embargo, al momento de establecerse una reclamación, prima el convenio de Viena sobre los convenios de la OIT, entendiendo que los convenios de la OIT están dentro del bloque de la constitucionalidad de la República de Panamá. Entonces, aquí podríamos cuestionar si los jueces o quienes tienen que tomar las decisiones en la vía administrativa están tomando en cuenta el método de interpretación sistemático en base también a los principios que los encontramos en los preámbulos de la Constitución Política de la República de Panamá, y que uno de ellos es el principio de dignidad humana, que se llama pro homine, que debe ser un principio que debe establecerse como un punto de partida en cuanto a la ponderación cuando hay una reclamación. Y esto, pues, muchas veces no se ve en lo que se refiere a nuestros jueces, y por esta razón es por lo que he buscado este tema para investigar y profundizar y ver el desarrollo que se ha dado a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de los convenios internacionales en términos generales, como ya les mencioné, el convenio de Viena, de 1961, tenemos el decreto de gabinete 280 de 1970, que refuerza todo lo relacionado a este convenio, pero también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, también ratificada por Panamá, de 1969, que en su artículo 8 establece claramente, ¿sí?, que se debe garantizar el derecho que tiene todo trabajador a que en su momento se le reconozcan, entre otros, sus derechos laborales. Y aquí yo quisiera, aprovechando el término que tengo para la sustentar, y me voy a tomar la atribución de leer, nosotros en abril tuvimos un seminario en la que participó la magistrada Cosú, y ella hablaba, en el tema que ella desarrollaba, ella hablaba algo de la tutela efectiva. Y ella señalaba lo siguiente, en atención a este artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que les acabo de mencionar, y que en principio dice sobre las garantías judiciales lo siguiente: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y sobre este punto señalaba la magistrada Cosú lo siguiente: es obligatorio de los juzgadores garantizar el control de la convencionalidad por parte de toda autoridad pública. Existe el compromiso igualmente de realizar el control de la convencionalidad, el cual le corresponde a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, y mencionaba la magistrada, entre otros principios, el de la tutela judicial efectiva, que ahora la distinguida doctoranda Deika Nieco hablará un poco sobre este tema, y afirmando, y cito entre comillas, constituye el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a un proceso con todas las garantías constitucionales, que culmine con una decisión de fondo debidamente motivada, lo que desde luego no significa el derecho a obtener una determinación favorable, sino únicamente un pronunciamiento fundamentado en el que se decida su pretensión. Y finaliza diciendo: la tutela judicial efectiva implica también el derecho a la efectividad de la sentencia. Entonces vemos dos aspectos fundamentales: el derecho a ser oído, el derecho a presentar las pretensiones, el derecho a que un juzgador decida sobre la realidad de ese derecho presentado. Y una vez obtenido, el derecho a la efectividad de la ejecución de la sentencia. Y aquí entonces voy a entrar a hablar de un caso Sanjur Paz, que es un caso reciente, que fue que aquí en Panamá él presentó demanda ante los juzgados seccionales de trabajo, que todavía el juzgador no ha decidido, y presentó demanda ante la Junta de Conciliación, donde le reconocen el derecho, donde ordenan a pagar a este organismo internacional
una suma considerable. Sin embargo, a pesar de ello, cuando él trata de ejecutar la sentencia, le dicen que no se puede ejecutar y por lo tanto aquí se contradice con lo que dice la magistrada Cosú, que la tutela efectiva es también garantizar que una sentencia ya ejecutoriada, la persona pues tenga la satisfacción de su efectividad. ¿Y qué ha ocurrido? Él tuvo que presentar entonces ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su pretensión y recientemente, mediante un resumen ejecutivo, informe número 1025, petición 412 del 19, le acaban de admitir la petición y en estos momentos entonces está, como quien dice, peleando por el pago de sus prestaciones laborales. En atención al tiempo, es importante que las autoridades administrativas judiciales a menudo rechazan las demandas de plano alegando la situación de privilegio e inmunidad de la entidad demandada, por lo que se requiere de manera imperativa que entren a conocer de las pretensiones y que entren a decidir en base a una serie de principios que rigen en el derecho del trabajo. Requerimos que el derecho del trabajo tiene una serie de principios fundamentales, como el principio de primacía de la realidad, el principio de irrenunciabilidad de derechos, que deben ser ponderados al momento de tomar decisiones. Y sobre todo, la Administración de Justicia debe, además de recibir las demandas, decidirlas y buscar los mecanismos para efectos de que sean efectivas. Es interesante, vuelvo y repito, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, aún teniendo como base una sentencia donde la entidad diplomática ha sido condenada, no tiene tampoco los mecanismos para decir, oiga, usted tiene que cumplir en base a esta situación, en base a estos hechos, usted tiene que cumplir con el pago. No, simplemente la persona queda en indefensión. Entonces, nuestra investigación va dirigida al estudio en Europa, en otros países, sí se establece que hay una limitación sobre la inmunidad y que la inmunidad no debe cubrir algunos aspectos como la parte laboral. Hacia eso gira nuestra investigación, a ver qué ha ocurrido a nivel internacional y a establecer entonces mecanismos propios en nuestra legislación que efectivamente permitan que estos trabajadores puedan lograr en su momento la efectividad y el reconocimiento de sus prestaciones laborales. Con esto concluyo mi presentación y más adelante, cuando haya el bloque de las preguntas, estamos pues para absolver cualquier interrogante que tengan sobre el tema. Muchas gracias.